Hola, ¿qué tal, Verónica Franco? Saludos cordiales desde Santiago de Chile. Es una jornada muy especial para el Diario de Cooperativa porque estamos con un presidente latinoamericano, un presidente que nos visita oficialmente y que ha tenido intensas actividades como ya se hacía presente en la introducción de esta conversación. Y un presidente que podríamos decir tiene una situación bastante cómoda porque fue reelegido con una votación muy contundente y al mismo tiempo cuenta con un parlamento que le es muy favorable. Además, digamos que un presidente joven, ¿cómo está el presidente Rafael Correa con 51 años conmemorados en abril, no? Bien, serio, muchas gracias por esta invitación, gracias a la Radio Cooperativa y un abrazo a nuestro querido Chile y al pueblo chileno, pero se ve que no conoce Ecuador, una posición bastante cómoda, vaya visítenos y verá. Todos los medios mercantilistas en contra nuestro, opositores que no representan a nadie, pero magnificados por los medios de comunicación, siempre es muy difícil gobernar un país como Ecuador. Ahora, la relación con Chile es muy importante saber que siempre ha sido positiva, digamos, en términos globales, pero siempre hay un déficit también en la relación entre los países. ¿Cuál sería para usted el déficit de la relación de Chile con Ecuador? ¿Qué falta en este momento para decir la felicidad es completa? El déficit comercial. ¿Sí? Hemos recorrido el déficit comercial. Sí, mire, nosotros no mercantilizamos las relaciones bilaterales, más aún con países tan queridos. Las relaciones están en un extraordinario momento, hay una estrecha cooperación de toda índole, pero tal vez sí, faltaría un poco mejorar el comercio, superar ese déficit recurrente en balanza comercial con Chile o compensarlo con más inversión chilena hacia Ecuador. ¿Es precaria todavía? Perdóname, sí, muy baja, muy baja. ¿Sí? Será unos 400 millones en total, pero con Argentina, Brasil tienen miles de millones, ¿no? Ahora, se ha hablado con la presidenta Bachelet, entiendo, de una complementación energética mucho más potente. ¿Cómo se daría esa situación? Todas esas son las ventajas de UNASUR, de actuar coordinadamente, de esta integración integral, como le hemos llamado, porque hay países de la región o partes de países que son deficitarios de energía, el norte de Chile, y hay países que son superavitarios de energía. En Ecuador, en el 2016 inauguraremos 8 hidroeléctricas, seremos capaces de exportar energía limpia, renovable, y con una adecuada interconectividad podemos enviar electricidad, energía hasta Chile. Y la integración o la cooperación, por ejemplo, en materia de defensa, ¿cómo podría incrementarse? Se ha avanzado muchísimo, UNASUR tal vez ha hecho mucho más en 6 años de creada, 7 años de creada, 6 años, que la Unión Europea en décadas, porque ya tenemos el Consejo Sudamericano de Defensa, ya prácticamente está definido que la Escuela Sudamericana de Defensa esté en Ecuador, entonces avanzamos para una política regional de defensa, lo cual es muy bueno porque aquí hay lo que llamamos los economistas economías a escala, no es lo mismo que cada país tenga su sistema de defensa que como región tengamos un sistema de defensa. ¿Qué puede recibir Ecuador en materia de seguridad de parte de Chile y a la inversa? Sobre todo seguridad interna, ciudadana. Sin duda para mí Carabineros de Chile es la mejor policía latinoamericana, así que tenemos una estrecha cooperación, asesoramiento institucional, vienen nuestros policías a capacitarse en la Escuela de Carabineros, en ese sentido hay una cooperación muy profunda. ¿Y en el campo cultural? También, por supuesto, ¿no? Pero aquí creo que toda nuestra región es muy rica en cultura y culturas, y ese intercambio fortalece, ¿no?, esa riqueza cultural, esa diversidad que es una ventaja, una oportunidad, ¿no?, la diversidad de nuestras culturas. Vivimos en un mundo donde las migraciones constituyen para muchos un problema, pero para otros una fortaleza porque enriquece la cultura de los países. En este momento en Chile hay aproximadamente unos 30.000 ecuatorianos. Hablando sinceramente, presidente, ¿cómo son atendidos, recibidos, acogidos los ecuatorianos en nuestro país? Muy bien. Yo quisiera decirles que Ecuador no era un país de migración. Sin embargo, tuvimos una crisis en el 99 que nos destrozó como país, destrozó a la sociedad, destrozó a la familia. Por el neoliberalismo que aflojó todos los controles sobre la banca, en el 1994, la reforma a la ley de instituciones financieras, bajo el fundamentalismo ideológico que los mercados solitos se autorregulaban, solitos se regulaban, se regularon también que en el 99 quebró toda la banca por créditos vinculados, por falta de reserva, por malversación de los fondos de los depositantes, etcétera. Para salvar a la banca congelaron los depósitos, los corralitos, congelaron 1 año los depósitos. La gente no tenía para llevar al médico a sus hijos, se nos suicidaba la gente. Y el desempleo creció 15%, la economía decreció más de 7%, y millones de ecuatorianos empezaron a salir, sobre todo a países de habla hispana, por ejemplo España, y también Chile, y sobre todo a Chile,
profesionales de salud. Mire la torpeza del neoliberalismo. En teoría son contrarios a los subsidios y subsidiamos inmensamente a países de mayor desarrollo relativo como Chile, como España, como Italia, porque cuánto cuesta formar un médico, cuánto cuesta formar una enfermera, y no teniendo oportunidades de trabajo en su propio país, fueron a países de mayor desarrollo relativo. Chile los recibió con los brazos abiertos, por lo cual les agradecemos muchísimo, como Ecuador, recibió cerca de 50.000 chilenos durante la década de los 70 por la dictadura en Chile. Ahora, usted ha puesto en marcha un plan de retorno, especialmente desde España hay mucho incentivo para volver. ¿Cuál es el tipo de incentivo y cuál ha sido el resultado de ese plan, presidente Correa? Bueno, hay diferentes niveles. Tenemos, por ejemplo, el programa específicamente para repatriar, si ustedes quieren, profesionales de salud, Ecuador Saludable, Vuelvo por Ti. Con España hemos avanzado mucho, están regresando muchos médicos, incluso muchos médicos españoles están viniendo al Ecuador por la crisis europea. Chile no está en crisis, nos ha costado un poco más que nuestros compatriotas regresen, muchos ya tienen familias aquí, vinieron solteros, se casaron, etcétera. Los salarios no están mal en Chile, tenemos que hacer un esfuerzo para ser competitivos, pero seguimos con ese programa. En países como España hemos avanzado más, tengo que ser honesto, que en países como Chile. Estamos conversando con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, a través de Radio Cooperativa, también cooperativa.cl, mediante internet para todo el mundo y para la radio y la televisión de Ecuador. Presidente, el gobierno de la presidenta Bachelet está empeñado en hacer una reforma educacional profunda. Hay en este momento una iniciativa en el Congreso, reforma tributaria, para recaudar 8.200 millones de dólares en un periodo de 4 o 6 años. Y yo quiero preguntarle por la experiencia que usted tuvo en Ecuador, donde había una educación privada que también participaba de la formación tanto en los niveles medios como en la educación superior. Esa experiencia ha marcado, entre otras cosas, por los antecedentes que tenemos, el cierre de muchos establecimientos educacionales en la educación superior por la mala calidad. Cuéntenos más acerca de cómo se desarrolló todo ese proceso y si hubo resistencia en Ecuador. Mire, somos muy respetuosos en realidad cada país, yo no quiero dar recomendaciones, pero sí expresar mis convicciones. Yo creo que la base de una democracia, la base de una sociedad es educación de acceso masivo, de excelente calidad y absolutamente gratuita, es decir, educación pública básicamente, de acceso masivo, excelente calidad, absolutamente gratuita. En Ecuador la educación se había convertido en una mercancía más. Solo el que tenía para pagar se podía educar mejor que en Suiza. El que no tenía para pagar o no iba a la escuela porque había barreras de acceso, había que pagar $25 por niño, comprar libros, uniformes. Ahora todo eso se da gratis, sobre todo a los chicos de educación básica, y no hay matrícula, no hay costo para ningún nivel de educación básica ni bachillerato, y se han eliminado esas barreras de acceso, y bueno, se enfoca la educación como un derecho. Pero no es solo un derecho, no es solo el derecho a la persona a educarse, a saber su lugar en el mundo, sino que con talento humano es la clave para el desarrollo, para salir de la pobreza. Países sin talento humano han desertificado los jardines más floridos, como ha sido el caso de algunos países latinoamericanos, y países con talento humano han hecho florecer hasta los desiertos. Entonces yo confío, mi convicción es que es fundamental para una sociedad y para la propia democracia, educación pública de acceso masivo, de excelente calidad y absolutamente gratuita. Y al que quiera inscribirse en esos colegios de lujo para casar bien a sus hijos, es su problema, pero que todo padre de familia, el Estado le garantice una excelente educación de sus hijos en forma absolutamente gratuita. En la educación superior es un poco más discutible. Nosotros tenemos en la nueva Constitución que la universidad pública es gratuita. Puede ser también una pensión diferenciada de acuerdo a la capacidad de ingreso de cada familia, aunque esto presenta ciertos riesgos, por ejemplo, lo que los economistas llamamos selección adversa. Las universidades van a aceptar solo aquellos que puedan pagar para fondearse de mejor manera. En todo caso, a nosotros nos ha ido muy bien con la educación gratuita en universidades, de acuerdo a la CEPAL. Somos el país que mayor cantidad de pobres tiene matriculados en la universidad. Es costoso mantener el sistema. Somos el país de largo en América Latina que más invierte, de acuerdo a su PIB en universidad, 2%. En América Latina el promedio es 0.8%. En los países de la OCDE, los países más desarrollados, 1.7%. Es decir, invertimos más en promedio que los países desarrollados, pero creemos que vale la pena el esfuerzo. Pero no es solo el acceso a la universidad, la democratización, es la calidad. No son objetivos que se contraponen.
Nosotros hemos mejorado sustancialmente calidad y los pobres tienen mayor acceso a la universidad porque ya no tienen que pagar, porque hay un mejor examen de ingreso y nivelación, etc. Y en ese esfuerzo, durante la larga y triste noche neoliberal, como llamamos Ecuador, los 90, inicios del siglo XXI, se nos abrieron 46 nuevas universidades para llegar a un total de 71. Es decir, antes teníamos solo 71 universidades en total, sí, estoy bien. 25 universidades, se nos abrieron 46 o 45, no recuerdo. ¿Okay? No. Universidades nuevas. Pero muchas universidades con pésima calidad. Supuestamente fundaciones sin fines de lucro, que eran fundaciones de lucro sin fin, vendían diplomas. Después de una rigurosa evaluación, muy difícil en democracia, cerramos 14 universidades por falta de nivel académico y 44 extensiones. No sé si aquí las conocen por ese nombre, que son... ¿cómo le diría? No encuentro otra palabra que las propias extensiones, o sea, otras sedes de la misma universidad en diferentes lugares, pero sedes de paupérrima infraestructura, equipamiento, personal docente, etcétera. Se cerraron 14 universidades y 44 extensiones, un hecho inédito en el mundo, más aún en democracia. Presidente, algunos observadores han visto su visita a Chile como una manera de superar cierto enfriamiento que se produjo a raíz del acuerdo que Ecuador firmó con el Perú y que de alguna manera, dicen los mismos observadores, perjudicó la argumentación chilena ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Es chistosísimo, porque en esto cada quien busca su interpretación, ¿no? Para los sufridores en Ecuador, yo vengo a Chile porque quiero huir de las críticas, de todos los errores de mi gobierno. Recién me entero que están interpretando esta visita a Chile por el enfriamiento supuesto de las relaciones. La verdad es que el motivo fue aceptar un doctorado honoris causa en la Universidad de Santiago de Chile, y apenas supo de nuestra visita, pues la presidenta Bachelet, con ese cariño y esa gentileza que le caracterizan, nos invitó a una visita oficial, hemos tenido bilateral, reuniones de trabajo. Yo quiero aclarar esto de Chile. Ecuador jamás predicó la posición chilena, sería predicarnos a nosotros mismos. Si Ecuador mantenía exactamente la misma tesis que Chile, jamás se ha retractado en esa tesis que los tratados de 1952, 1954 establecieron los límites marítimos, y en base a esos tratados lo que hicimos con Perú es definir los límites, pero en base a los tratados. Se hizo la Carta Náutica y se la presentó a las Naciones Unidas, y todo esto fue debidamente informado por la consideración que teníamos al gobierno chileno, a Chile, fue permanentemente informado y coordinado con Chile. Ahora, ¿cómo deberían leer los chilenos el espaldarazo que usted dio el año pasado en Cochabamba a Bolivia, donde dijo textualmente: Bolivia tiene todo, pero le falta esa salida al mar y el compromiso de toda nuestra América, luchar porque se haga justicia con nuestra querida Bolivia? Yo me ratifico totalmente en esas palabras y creo que es un compromiso de toda América. Me parece muy injusto que la responsabilidad se lea a Chile. Y no sé si en esa misma declaración, me parece que fue esa misma declaración, alguna otra, he hablado siempre no solo de Bolivia, sino también de Paraguay, que la región debe buscar que los países mediterráneos tengan salida al mar. Ahora, con respecto a la situación latinoamericana, la integración, en 2011 Chile, Colombia, México, Perú conformaron la Alianza del Pacífico. Algunos han visto como esta concreción como un proyecto económico y político de contención de la UNASUR. ¿Lo ve así usted o no? Mire, para mí es delicado tratar ese tema, porque Chile es parte de esa alianza, Ecuador es observador de esa alianza, aunque es muy poco probable que entremos en ella, por su filosofía, libre mercado, y porque nosotros no tenemos moneda nacional. Cuando usted no tiene moneda nacional, es decir, no tiene política monetaria, perder la política comercial con estos acuerdos de libre comercio... Hay que decir que en Ecuador circula el dólar como moneda. Es extremadamente riesgoso. Sin embargo, sí tengo que decirlo muy claramente, que a nivel al interno de nuestros países, como a nivel regional e internacional, hay una reconstitución conservadora. El siglo XXI vio surgir en América Latina muchos gobiernos progresistas, como que si las derechas nacionales e internacionales quedaron desubicadas, aturdidas, pero ese aturdimiento ha sido superado y ya tienen claras estrategias de poder y de enfrentamiento a esos movimientos progresistas en nuestra América. Presidente Rafael Correa, una de las preocupaciones en América Latina, y así lo expresaba UNASUR por lo demás, es la situación en Venezuela, donde hay un nivel de confrontación muy elevado. Al mismo tiempo, desde el punto de vista económico, la inflación podría llegar a fines de año hasta el 70%. Usted es un país, representa una nación que tiene una relación muy estrecha con Venezuela por la situación geográfica.
¿Hasta qué punto piensa usted que es preocupante la situación de Venezuela y se podría producir una desestabilización mayor? Como dijo Lula, le pregunto, ¿qué era Venezuela antes de Chávez? Ahora todo el mundo habla de Venezuela, ¿verdad? Y Venezuela tiene un rol protagónico en la región y es de los países que más ha disminuido desigualdad, que más ha disminuido pobreza. ¿Dónde se iba la plata del petróleo? Sabrá el pueblo chileno, el pueblo latinoamericano, que Venezuela durante muchas décadas, hasta los años 70, fue el primer productor de petróleo del mundo. Era la Arabia Saudita del mundo. ¿Dónde se fue ese dinero? Y ahora que por fin se está haciendo justicia en Venezuela, pues vienen todos estos conflictos porque las oligarquías no quieren soltar su poder. Sin embargo, sí es cierto algo, se han cometido, con mucho respeto, desde mi punto de vista, errores económicos, hay problemas económicos, eso exacerba las contradicciones políticas. Contradicciones políticas yo también las tengo en Ecuador, pero como nos ha ido bien económicamente, pues no tienen cabida, aunque de todos modos sí hemos tenido... Mire, la estrategia es siempre, llaman a una protesta supuestamente pacífica, por un motivo legítimo. Yasuní, va la gente de buena fe, 500, pero basta que vayan 100 de mala fe a generar incidentes para que haya esos incidentes y después toda la campaña de desprestigio al gobierno represor, etcétera. Es decir, provocan para generar incidentes. Entonces debemos estar muy atentos con esa estrategia en Venezuela. En democracia, cualquiera puede estar de acuerdo, en desacuerdo con el gobierno, gustarlo o no. Lo que no pueden es hacer caer al gobierno, puede desestabilizarlo. Así que el principio básico es que se debe respetar al gobierno legítimamente electo. Ojalá se superen los problemas económicos y ojalá la crisis política se supere también mediante el diálogo. Presidente Rafael Correa, bueno, usted sabe que desde agosto de 2012 la Embajada de Ecuador en Londres mantiene asilado al fundador de Wikileaks, Julian Assange. ¿Qué tipo de presiones ha enfrentado Ecuador para que lo entregue? Mire, pueden hacer las presiones que quieran, que Ecuador es un país soberano y no se va a someter a ninguna presión. Julian Assange, de acuerdo al derecho internacional, tenía el derecho, incluso humano, de pedir asilo a cualquier país que bien tuviere. Ecuador, como es país soberano, de acuerdo a ese mismo derecho internacional, de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, etcétera, tenía toda la atribución para otorgar ese derecho. Esa petición de asilo fue examinada por alrededor de 2 meses. Nosotros jamás hemos justificado, al menos yo como presidente, jamás he justificado lo que ha hecho Julian Assange, pero el motivo del asilo fue que no había garantías del debido proceso. Recuerde que había grupos extremistas en Estados Unidos que pedían juzgarlo por una ley que incluía la pena de muerte, y por eso decidimos darle el asilo. Ahora, ¿es posible que lo trasladen a Ecuador en algún momento? Eso depende de Gran Bretaña, de Suecia. Toda la solución de este problema está en las manos de Europa. Gran Bretaña mañana mismo le puede dar el salvoconducto para que abandone la embajada. Suecia ni siquiera lo ha acusado el sistema judicial de Suecia, porque eso también se ha dicho. Estamos impidiendo el avance de la justicia de Suecia. Nadie está impidiendo nada. Estamos protegiendo derechos humanos. Suecia ni siquiera lo ha acusado. Se lo quiere interrogar por supuesto delito. Pero de acuerdo a la ley sueca, el fiscal puede ir a la embajada a interrogarlo. Ya se lo he hecho antes. Pueden interrogarlo por video. Ninguna de esas alternativas quieren utilizar. Entonces nos extraña. Presidente, Julian Assange es considerado un defensor de la libertad de expresión. Pero yo también. Sabemos que en su país, propietario de grandes medios califica la Ley Orgánica de Comunicación adoptada en 2013 como la ley Mordaza. Yo creo que Mordaza para sus bolsillos tal vez, ¿no? Que ya no pueden hacer de la comunicación un negocio ilimitado. Yo soy el principal defensor de la libertad de expresión, pero lo que quieren imponer ciertos medios de comunicación, como aquí en Chile y el resto de América Latina. Ayer visité el Museo de la Memoria, usted lo ha dicho. Estábamos conversando antes de esta entrevista. Impresionante. Sí ve todo lo que hicieron ciertos medios de comunicación, el Mercurio, La Segunda, que se están matando entre extremistas como ratas y todo eso, puras mentiras, indujeron al golpe de Estado, sostuvieron la dictadura. ¿Qué sanción han tenido esos medios de comunicación? Que se entienda que el poder mediático es uno de los poderes más grandes del planeta y normalmente que de los más impunes, disfrazados de libertad de expresión. Eso no es libertad de expresión, eso es libertad de manipulación. Nos intentan imponer un Estado de Derecho, sino un Estado de opinión donde sean ellos los que manden, y eso no lo puede permitir una sociedad. Una sociedad tiene que controlar cualquier poder, sea el poder político, económico, mediático, y eso es lo que ha hecho la sociedad ecuatoriana con una nueva ley de comunicación que garantiza la libertad de expresión, pero garantiza también los derechos de los ciudadanos ante los abusos de ciertos medios de comunicación. Presidente Rafael Correa, en nombre del Diario de Cooperativa, de cooperativa.cl, de la audiencia aquí en Chile y también en Ecuador y a través del mundo mediante el sistema de internet,
Le quiero agradecer sinceramente esta conversación y ya saben, Radio Cooperativa siempre tiene su casa cuando venga a Chile. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo al pueblo chileno y mi gratitud al gobierno de Michelle y al pueblo chileno porque siempre nos reciben de una manera muy fraterna. Muchísimas gracias. ¿Va a la reelección o no? Mire, mi deseo es no ir, pero sabemos que tenemos una inmensa responsabilidad sobre nuestros hombros. Gracias, presidente, que tenga un buen día Gracias en la usted, intensa agenda que tiene programada para hoy aquí en Chile. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto le decimos al presidente de Ecuador a través del Diario de Cooperativa. Nosotros decimos hasta la vista.